Hoy vamos a hablar de uno de los países más pobres y caóticos de todo el continente americano. Un país cuyo presente está marcado por la violencia, la miseria y creencias culturales que para muchos resultan inquietantes. ¿Te imaginas un lugar donde el 80% de su ciudad principal está controlada por bandas peligrosas y ni siquiera hay un gobierno estable? Quédate hasta el final porque vamos a hablar de un país que ocupa el puesto 209 en nuestro ranking de países del mundo y que sin dudas no te va a dejar indiferente. Este país lleva años en crisis políticas y sociales. En 2021, incluso su presidente fue asesinado por grupos armados que, según se rumorea, estaban vinculados con intereses extranjeros y bandas locales. Desde entonces, no hay un gobierno en el país capaz de imponer orden ni atender las necesidades más básicas de su población. Se calcula que aproximadamente un 80% de su capital está bajo el control de pandillas. Estas bandas se reparten los barrios, extorsionan a la gente, controlan la venta de armas y drogas y convierten las calles en zonas de guerra. Es común ver tiroteos a plena luz del día y bloqueos de carreteras. Según varios indicadores internacionales, este es el país más pobre del continente. Millones de personas viven con menos de $2 al día y la mayoría no tienen empleo y ni siquiera pueden trabajar en la economía informal. Con esta situación tan explosiva, millones de personas han cruzado y siguen cruzando cada día la frontera de su país con, lamentablemente, el país con el que comparten isla. Que de hecho, muchos seguidores míos son de ese otro país vecino al que estamos hablando el día de hoy, que seguramente ya se deben haber dado cuenta de qué país estamos hablando el día de hoy. Una gran parte de esa población vive en situación irregular, como ilegales, trabajando en lo que encuentran o incluso robando, porque la alternativa de quedarse en su tierra natal es todavía peor. Para muchos que intentan escapar, hay campamentos provisionales cerca de la frontera y en algunas ciudades cercanas. Sin embargo, las condiciones son deplorables y con frecuencia ni siquiera hay servicios básicos como agua potable o atención médica. La cultura de este país hunde sus raíces en tradiciones africanas, con prácticas espirituales que incluyen ceremonias místicas, sacrificios de animales y ritos de purificación. Esto, que puede ser raro para nosotros, para los locales de este país es parte de su identidad. El uso de muñecos vudú y pócimas con hierbas es bastante difundido. Algunos creen que pueden sanar enfermedades, ahuyentar males o incluso maldecir a enemigos. Las creencias populares son muy fuertes y no es raro encontrar a gente de todas las clases sociales que afirman haber sido poseídas o sanadas en alguna ceremonia. Estas prácticas han dado lugar a infinidad de mitos y leyendas urbanas, desde supuestos casos de canibalismo hasta rituales tenebrosos. Si bien muchas historias están exageradas, la realidad es que existe un trasfondo espiritual intenso y hasta a veces violento. El panorama es tan sombrío que cada semana circulan noticias de secuestros, asesinatos, ajustes de cuentas y demás conflictos tanto entre grupos armados como también entre la población civil. Esto que nos llama la atención a nosotros, para ellos es el pan de cada día. Hay reportes y testimonios de actos de canibalismo en ciertos rituales o en medio de ajuste de cuentas. Aunque suene increíble en el siglo XXI, las historias y videos que circulan provocan el terror tanto dentro como fuera del país. Hay muchos lugares en el mundo donde los actos cotidianos de violencia son tapados por las autoridades para que el mundo no se entere de esto. En este país es imposible. Todo el tiempo están circulando videos que se viralizan en las redes sociales. De hecho, hay muchos dominicanos que día a día me envían este tipo de videos que por las directrices de esta plataforma no los puedo reproducir acá. A lo largo de los años, las relaciones de este país con su vecino, República Dominicana, se han vuelto muy tensas. Los locales cruzan la frontera para huir de la violencia o buscar trabajo. Esto los que tienen pensado adaptarse. Y esto genera roces con la población de al lado que están viendo cómo están reemplazando a su nación. Aunque comparten la misma isla, las barreras culturales y sobre todo de educación son gigantes. Esto, sumado al resentimiento social, desemboca en frecuentes episodios de violencia y conflictos con la población local. Con un gobierno débil, controlar el flujo de personas y mercancías ilegales se hace casi imposible. Y más todavía si tenemos en cuenta que del otro lado, en República Dominicana, hay mucha corrupción que justamente se llena los bolsillos a través de este comercio de personas y de tráfico de mercancías ilegales. Contrabando, tráfico de armas, migraciones masivas forman parte de un problema que se viene arrastrando desde hace décadas.
Ha habido intentos de diversos organismos internacionales de poder mediar entre estos dos países, de imponer orden o traer ayuda humanitaria. Sin embargo, la corrupción y los intereses de las personas involucradas diluyen cualquier esfuerzo. Los fondos no llegan a quienes más lo necesitan y la violencia no para de aumentar. Además, como bien saben los seguidores de este canal, las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Con las instituciones al borde del colapso, resulta casi imposible organizar elecciones limpias o establecer una fuerza policial confiable. Al no ser una potencia económica ni tener recursos naturales de gran valor, la comunidad internacional no muestra interés en este país. La tragedia de este lugar pasa a segundo plano en los medios, salvo cuando ocurre algo excepcional como el asesinato de un presidente. Aunque el idioma oficial sea una mezcla de francés y criollo local, en la calle se habla más el idioma criollo. Esto complica la comunicación con los pocos extranjeros que se animan a visitar. Por si le faltara algo a este país, es una región proclive a desastres naturales, más que nada huracanes y terremotos, lo que agrava aún más la precariedad de la gente. Con la crisis económica y la inseguridad, el porcentaje de gente que no va a la escuela es altísimo. La gran mayoría de los jóvenes no tienen perspectiva de futuro y solo aspiran a formar parte de bandas delictivas. Si la seguridad mejorara, podría haber algo de interés en explotar servicios de turismo o gastronómicos. Sin embargo, las condiciones actuales alejan cualquier proyecto de largo plazo. Pregúntese ustedes, ¿qué empresario va a querer invertir en uno de los peores países del mundo donde ni siquiera está seguro su propio presidente? Estamos ante un auténtico infierno en la tierra. Pobreza, violencia, canibalismo, creencias místicas que asombran a los extranjeros y un 80% de la capital controlada por bandas criminales. ¿Qué lugar es este? En el puesto 209 tenemos Haití. Sé que hay muchos haitianos que se adaptan, que son educados, trabajadores y hacen las cosas bien, pero la realidad es que este país no tiene la fama por mera casualidad. Siempre digo en mi canal que se puede generalizar, lo que no se puede es totalizar, decir que todos los haitianos son así. Si no, no podemos hablar de nada. ¿Y por qué creen que los dominicanos están hartos de estar financiando con sus impuestos a las parturientas que ocupan el 80% de las camas en los hospitales? ¿Por qué creen que los dominicanos están hartos que en las escuelas dominicanas hoy en día haya más haitianos que dominicanos? Como siempre digo en mi canal, al país lo hace su gente. Y Haití está como está, no porque tuvo la desgracia de los terremotos naturales, no porque del otro lado del mundo encontramos a Japón, que ha tenido terremotos naturales y nunca ha estado así, no por los colonizadores, porque prácticamente todos los países de América han sido colonizados y no han llegado a ese punto, ni tampoco por nada externo. Haití está como está simplemente por los haitianos. Si te parece que estoy exagerando con este país, o se te viene a la cabeza victimizar a los haitianos por el momento que está pasando en su país, mejor lee los comentarios que los propios dominicanos se van a encargar de explicarte la realidad que están viviendo con este país vecino. Mientras aprovecho para preguntarte, ¿crees que Haití en algún momento va a levantar y va a poder prosperar como país? ¿O que va a estar hundido en la miseria y en la pobreza? Voy a leer tus comentarios. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y no te pierdas la lista de reproducción donde voy a estar subiendo el resto del ranking de los mejores países del mundo yendo del peor al mejor. Está muy interesante, te veo en la próxima ocasión. Nos fuimos, gente.